Secciones porque sí es muy específica, muy extensa, irregular, pues muchísimas cosas. Entonces, esa sí es una ley que pueden encontrar y tiene secciones. Tiene libros, tiene capítulos, tiene secciones. Y los artículos, bueno, pues ya sabemos que los artículos, bueno, pues son la unidad básica normativa de la ley. Cualquier cuarto normativo establecen las hipótesis normativas que regularán la conducta de los particulares o del propio gobierno. Por ser elementos fundamentales o contenidos como su nombre lo indica, se articulan unos a otros para formar el cuerpo jurídico integrado y coherente. Los artículos deben iniciar con la palabra completa, artículo, numerarse progresivamente en números arábicos. Bueno, pues es así. Es importante que vayan hilando los artículos conforme a cómo corresponda. Y para eso es justo las separaciones de libros, capítulos, secciones, artículos, que vayan ligadas conforme al apartado que corresponda y que no andemos poniendo una cosa en el apartado que no corresponde, porque pues no es la idea, ¿verdad? Justo es poderle dar un orden a los cuerpos normativos y que puedan ligarse, porque también después al interpretar es difícil. Cuando tú dices, bueno, este es el capítulo que habla sobre permisos de construcción. Y luego en el apartado de parques encuentras que también hablaba algo de permisos de construcción, pero pues si yo nada más, acá es donde establecí todo el procedimiento de permisos de construcción, que lo voy a poner en otro apartado que no corresponde. Entonces, y después por eso se hacen las contradicciones, porque no ubicamos la secuencia de las ideas y de las regulaciones. Los párrafos son las unidades sintácticas en la que pueden estructurarse los artículos cuando los supuestos jurídicos son extensos. Para diferenciar entre un párrafo de otro en el mismo artículo es necesario hacer una sangría. Aquí en los artículos no les comenté que pueden también... ¿Y las fracciones, maestro? Ahí vamos como que en el orden de cómo se van estructurando. En algunas ocasiones en los artículos se les... Cualquier... El párrafo. Una más acá. Ahí. En los artículos en ocasiones les ponen de qué trata ese artículo, es decir, si habla sobre el uso de vía pública, se les pone al inicio uso de vía pública. A mí la verdad no me gusta, es una práctica como más nueva que lo utilizan, porque al final de cuentas pues ya lo estableciste en el título, ya lo estableciste en el capítulo, pues no tiene caso que en el artículo específicamente pongas de qué trata, porque ya está en ese apartado. Si el apartado es vías públicas, pues sé que voy a encontrar las vías públicas en esos artículos. A mí me parece que no, pero digo, ya es una técnica legislativa que han utilizado más reciente y ya ese es el criterio de cada quien. Los párrafos es importante que sí los establezcan, que si es un párrafo muy largo, lo precisen y es preferible en 2 párrafos cuando son ideas diferentes, como que lo decía, como son supuestos diferentes. Por ejemplo, con el tema de ausencias del gobernador. Entonces establecemos un supuesto cuando la ausencia del gobernador es menor a 15 días hábiles. Y el procedimiento es este. Si la ausencia del gobernador es mayor a 15 días hábiles, pero menor a 30 días. El supuesto es este y el procedimiento es este. Si es mayor a 30 días hábiles, requiere este procedimiento, ¿no? Entonces, ir separando los supuestos, que aunque son el mismo tema, son distintos. Entonces, es mejor meter párrafos a que todo esté ahí junto en uno solo y que sea más difícil de entenderlo y de encontrar los procedimientos. Los apartados. Los apartados son una división poco común en la normativa mexicana.
son utilizados en el contenido de un artículo, puede ser susceptible de una edición. Esto tiene contenidos de 2 o más especies. Se pueden establecer apartados para dar contenido en el tratamiento diferenciado que se requiere. Los apartados dentro de un artículo se deben precisar con mayúsculas ABC. Los apartados los he visto en leyes electorales, también en la Constitución, sobre todo en el tema electoral, que es muy extensa, que quisieron regular, entonces ahí es donde se establecen apartados. Son raros, pero recuerdo que en esas legislaciones sí los he visto y efectivamente lo mencionan y lo hacen así, ¿no? Este es un apartado. O sea, aparentemente pudiera ser que no se confundan con los incisos porque no tienen justamente el inciso, sino son apartados porque están en A, en B, y así lo ven apartados. Y las fracciones, la división se utiliza para regular, para enumerar una serie de atribuciones, obligaciones, facultades, requisitos y algún otro conjunto de elementos diferenciados que se establezcan en un artículo. Y general, el párrafo que antecede a una fracción contiene supuesto normativo, general o específico, de modo que cada fracción constituye parte de esto. Las fracciones se enumeran con números romanos separados en punto y coma, y exceptuando la penúltima, que se separa con la conjunción y griega para señalar que concluye. Y son los números no romanos para establecer, y generalmente aquí son documentos que están viendo requisitos, atribuciones, es el artículo tal, y las atribuciones del presidente municipal son fracción 1, fracción 2, fracción 3. Eso es muy común, ¿verdad? El manejo de las fracciones. Y luego ya pasamos a los incisos. Es la división de la exposición normativa que se encuentra redactado dentro de las fracciones, y esta división se justifica cuando una fracción contiene un conjunto de supuestos diferenciados. Los incisos se ordenan con letras mayúsculas, haciendo el orden alfabético seguido de un medio parejo. Y representativamente, pues es así. Dentro de las fracciones se establecen los incisos. Y son divisiones. Los numerales son de forma de división que se utilizan en muy pocas ocasiones. Los incisos se ordenan con números arábigos en el orden progresivo, de forma cardinal. Entonces, y se utilizan después de las fracciones, los incisos, y luego ya siguen los numerales, que ya son los números arábigos. Eso es, si queremos seguir subdividiendo, ¿no? Entonces, precisando es para que vayamos utilizando. Es importante el señalamiento aquí, porque luego no lo seguimos y pues no es lo ideal. O sea, si el artículo empieza aquí, nuestras fracciones siempre deben de estar con una sangría. Si vamos a poner incisos, tiene que ir otra sangría. Si vamos a poner numerales, tiene que ir otra sangría. Es importante porque visualmente es lo que corresponde, y en cuestión de redacción es lo ideal. Que conforme vayamos estableciendo la regulación, se vaya poniendo la sangría. Y los transitorios. Este es un tema bien importante dentro de cualquier reforma, dentro de cualquier ley. Los transitorios. Yo recuerdo que cuando yo entré a trabajar como asesora, siempre me decían, cuando llegaba una ley, ¿no los transitorios? Y yo decía, pues son transitorios, ¿no? Es como, pues la ley es muy importante.
Después entendí que no, que esta es la parte fundamental de cuándo se debe de aplicar la ley, cuánto tiempo me dan, qué es lo que tengo que regular en los transitorios. Uno debe de establecer la vigencia en la que la entrada en vigor, eso es bien importante. Todas las leyes tienen la entrada en vigor con la publicación. O sea, ya ahí se debe especificar la temporalidad. Al momento de la publicación, al día siguiente, que generalmente es al día siguiente, o la temporalidad de cuántos días hábiles, naturales, lo que corresponda, empieza su vigencia a partir de la publicación del periódico. O sea, estaban en un tema, con todo este tema del tema político entre el gobierno del Estado y el Congreso del Estado. Que el Congreso del Estado empezó a publicar las reformas en su gaceta legislativa. Entonces, el Congreso decía, es que para mí tienen vigencia, porque recuerden que el año pasado cerraron el periódico oficial para que no se publicaran unas leyes, unas reformas que le afectaban al Ejecutivo. Entonces, el Congreso, como una medida de poder decir, bueno, pero es que estamos haciendo reformas y estamos publicándolas, ¿no? Y la publicación es la gaceta legislativa y para mí es oficial. Bueno, pues para el tribunal no. O sea, la ley, las reformas, la creación de leyes tiene un procedimiento muy específico y dice específicamente que la promulgación le corresponde al Poder Ejecutivo y que las vigencias inician con la publicación en los periódicos oficiales del Estado. Así el Congreso les estuvo publicando en su página en la Gaceta, no tienen vigencia. La vigencia es la del periódico oficial. Entonces, no sé si les llegó a tocar que había dos constituciones, porque una la había reformado el Congreso, pero que no estaba publicada, o había dos leyes, porque había una reformada, pero no estaba publicada en el periódico oficial. Entonces, las vigentes son las que están publicadas en el periódico oficial. Es importante que establezcan en la temporalidad de cuándo va a entrar en vigor sus leyes, sobre todo si tienen una implicación financiera o económica o humana, de si tienen que transitar a otra dependencia. Le estaba comentando hace rato que justo hubo una reforma recientemente a la Ley de Responsabilidad Patrimonial. El 28 de septiembre se publicó, en donde nos pasan las atribuciones a las Contralorías Municipales de resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Pero no nos establecen en los transitorios, uno, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer la transición? Porque a final de cuentas, actualmente las Contralorías no lo vemos, los ven las consejerías o las direcciones jurídicas de los municipios. Entonces, la ley dice, la reforma dice que entrará en vigor al día siguiente de la publicación del periódico oficial. Entonces entró en vigor el 29 de septiembre, pero no estableció la temporalidad ni las disposiciones de qué va a pasar con lo que ya estaba en curso. ¿Lo va a seguir llevando la dependencia que lo estaba haciendo? ¿Lo vamos a llevar nosotros? ¿Cuánto tiempo? O sea, es importante que en los transitorios puedan establecer disposiciones de carácter, eso, son transitorios. Los transitorios también se pueden reformar, como ya lo platicamos hace rato. Cuando tardan mucho las vigencias de que ven que no están prosperando, que no hayan hecho las reformas o que requieren más tiempo para poderla aplicar la ley, se reforman solo los transitorios. Pero también se requiere el mismo procedimiento, una iniciativa y realizar todo el procedimiento para hacer la reforma. Es importante que también consideren, por ejemplo, con la reforma del 2014, la Constitución en materia político-electoral, se establecieron transitorios larguísimos, parecía que ahí era, y aparte no solo
decía, se va a generar la Ley General de Partidos Políticos o la Ley General de Instituciones Políticas, sino aparte decía específicamente qué debería de contener esa ley. Debe de contener la regulación en materia de esto, la regulación sobre esto, cuáles hicieron esto. Específicamente, hablaban en los transitorios qué debería de regular las leyes secundarias. Entonces, si esos son, o sea, esos ya son acuerdos, ¿verdad? Ahí lo que se quería más bien era, pues, tener la certeza políticamente de que lo que estaban pidiendo se pudiera regular en las leyes secundarias. No sé, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. ¿Quieren que hagamos un espacio por si requieren? Es a las 7. Ah, es aquí. ¿Puedo prender tantito la luz? Ah, bueno, sí. Licenciada, comentó que para modificar los transitorios habría que hacer una iniciativa otra vez sobre tal o cual transitorio, sobre tal o cual artículo que lleve transitorio. Sí. Aprobarla y luego en el Congreso, los diputados, y luego tiene que mandarla al Ejecutivo para que la publique, sí. No para que la autorice. Bueno, O sea, el Ejecutivo no autoriza. El derecho de veto. Depende. Ah, Depende de la ley que sea. sí, porque, perdón, Andrés Manuel ha vetado algunas y ese derecho de veto. También los de aquí. Ajá. Sí. Pero a lo que voy es que la iniciativa se autoriza, se vota a favor, se autoriza, y se hacen los transitorios también, y se manda al Ejecutivo para que lo publique. Si el Ejecutivo no lo quiere publicar, lo veta. Depende, si son, hay dos tipos de leyes. Es lo que está, por cuestiones políticas, el Ejecutivo no publica y no, pero ese es el problema que tiene. Problemas de derechos entre ellos. Políticos. Sí, pero lo que debe, que debería de ser, pues, que aquí no deja trabajo. Exacto. Hay dos tipos de leyes constitucionales y leyes ordinarias. Las leyes constitucionales son las que tienen un nivel de jerarquía, que es la ley de fiscalización, la ley electoral, la ley del Poder Judicial, si no me equivoco, y deben de ser otras dos leyes que no recuerdo ahorita. Esas No se mueve. no se pueden vetar. El Ejecutivo, así como se las manda, así las tienen que publicar. Esas específicamente. Las que son ordinarias, el Ejecutivo tiene 10 días para poderlas observar y regresarlas al Congreso. El Congreso, si considera que las observaciones son válidas, pues modifica el dictamen, se vuelve a ir al procedimiento. Si considera que no, bueno, pues vuelve a pasar el procedimiento. Y en esta segunda, el Ejecutivo las tiene que publicar porque ya no tiene derecho de veto, lo tiene solamente sobre una ocasión. Ajá, entonces es la única. Anteriormente existía lo que denominaban el veto de bolsillo, cuando no tenían la obligación de que se publicaran las reformas. Decían que el Ejecutivo las tenía que publicar, pero no decía el término. Se hizo una reforma y entonces se establece. Entonces, pues en teoría,
en la teoría debería de publicarlas en ese tiempo. Pero si no pasa, pues también. O sea, no existe una sanción como tal. Lo único es pues, irse a un procedimiento judicial, ¿verdad? Donde el Congreso se inconforme porque no las han publicado y que existe una resolución en el que le diga al Ejecutivo que tiene que publicarlas. Pero, pues, digo, al menos existe una temporalidad que no se tenía. Pero, pues, si no, digamos que pues, sí, una pregunta nada más. Por ejemplo, así a rasgos generales, gobierno ejecutivo tenemos una ley de transparencia, ¿verdad? O tenemos ahí ciertos herramientas como cómo vas alcalde que está monitoreando las acciones ejecutivas. En la Cámara, ¿existe algo parecido? A ver, perdón, En el Congreso, en la Cámara de Diputados. ¿cómo van las? Tenemos un ejecutivo, un monitor ciudadano que se llama ¿Cómo vamos alcalde? Sí, ¿cómo? Y existe una ley de transparencia que de alguna manera media para presionar cuando quieres alguna información. Eso es para el Ejecutivo. Para la Cámara, ¿existe algo, alguna herramienta, algo parecido? No. No, eso. No, y alcalde, ¿cómo vamos? Bueno, o ¿cómo vamos Nuevo León, que es el nombre de la asociación, que evalúa tanto al Poder Ejecutivo como a los municipales, no evalúa el Congreso de Estado. No, ese nadie lo mandó. Están libres, Sí, nadie los revisa. Nadie lo checa, nadie lo revisa nada. sí, no. No, eso es el gobierno. Son los ciudadanos, el Congreso está obligado a publicar un informe anual. ¿Qué quiere? Pues es el informe. Informa sobre las actividades que tuvieron, las asistencias de los diputados, las iniciativas que presentaron, cuántos puntos de acuerdo, cuánto por grupo legislativo, las participaciones. Ese informe lo hacen anualmente en septiembre cuando inician los trabajos, el cambio de periodo ordinario. Ahí es el año legislativo, no el periodo ordinario, pero el año legislativo es cuando dan ese informe. O sea, por ejemplo, ahora que fue septiembre, dan el informe. Pero lo publican en la página, ¿verdad? Es accesible para cualquier. Sí, la pregunta es para esa, por ejemplo, ya en la práctica diaria. Yo como ciudadano pongo una iniciativa, la voy, hago toda la papelería, me la aceptan. Y procede, no procede, ¿quién los revisa ellos, verdad? Nadie. No, ese ciudadano que debería de. Pero ¿Por qué ordenamiento? No hay. Para eso no hay. Para Sobre su. Ahí lo que hacen ya políticamente los diputados mandan a su distrito y dirán, mira, esto es lo que hice para dar su baño de pueblo con la gente y todo lo que hacen en la práctica. Pero que también que haya alguna codificación donde diga, estoy obligado a decir tanto como esto se fue parcelado. La Auditoría Superior del Estado nos fiscaliza como fiscaliza cualquier otro ente. En la cuestión de finanzas, de la aplicación del recurso, cómo lo administraron, eso lo revisa la Auditoría Superior del Estado. Ajá. Pero en cuestión de desempeño, De leyes, cuántas iniciativas presentó, cuántas se aprobó, No. cuántas licencias tiene, todo eso no ¿por qué las cancelaron? ¿Por qué no pasó la iniciativa? ¿Por qué? Él revisa todo eso. no. Nadie. No, nadie. De hecho, No, sí, hay mucha resistencia. En las sesiones. hacen. Pero esa es una ventana muy grande para la corrupción. No, aparte de eso, que no van a trabajar. Sí, o sea, no tienen indicadores o algo como si no lo exigen generalmente a los demás autoridades. No, Pero creo que cuando tienen faltas, se les descuenta. se les descuenta. Hay multa económica, ¿cómo se puede llamar? Multa económica. Se les descuenta el Se día. les descuenta el día. Si no asisten a las sesiones. Sesiones que tiene todo. Por ejemplo, a veces ponen
este diputado ha faltado 8 veces, no sé qué, porque se fue a Europa, se fue de vacaciones. Pero sí le rebajan de la dieta. Sí. Cuando tienen sesión. Ellos sesionan de lunes a miércoles a partir de las 11 de la mañana y son 4 horas, pero pueden prolongar sus sesiones, o sea, hasta que terminen. Sí, te puedes abrir. Sí. Entonces, ya no le gusta el número. No, Berlín, pero puedes votar desde afuera. Bueno, perdón, yo estoy pensando en el Congreso de la Unión. No, yo estoy aquí ya está la reforma. Traen el teléfono, allá sonaba la chicharra Sí. y votación, pues tú dónde estás en la cafetería, pues voto a favor, tengo la aplicación, voto a favor o en contra. Es que ya conozco esa la iniciativa. disposición la pusieron con lo de la pandemia. La verdad, yo en lo personal no estoy de acuerdo. Yo en lo personal no estoy de acuerdo. Pero con la pandemia pusieron la disposición del voto a distancia. Sí. Sobre todo para aquellos que no podían viajar y todos. En esas cámaras, sí. Y la asistencia. Pero aquí también creo que ya iban a hacer la reforma para que los de aquí pudieran votar a distancia. A distancia también. Sí, los diputados locales. La asistencia igual se tomaba por la aplicación. Citaban a las 9, 8 de la mañana, o 9, se abría la aplicación para la asistencia. Sí. Entonces tú en tu página, en tu chat, picabas y aparecía tu asistencia. Ahora, ibas en camino al Congreso. Si te tocaba, porque en la pandemia no hubo participación de los 500 diputados en San Lázaro. Pero bueno, esa era la dinámica. Sí, digo, ya ahorita pues ya es una modalidad ya establecida. O sea, ya la dejaron así. Desgraciadamente, digo, yo le digo, en lo personal a mí no me gusta eso. ¿Usted ha propuesto una iniciativa en pendientes? La he propuesto, más bien las he hecho, pero no las propuse, sí. O sea, mi trabajo era eso. Como asesor, hacer las iniciativas y Sí, pero... para que pasara el diputado. Sí, pues sí. Sí. ¿Usted tiene conocimiento de que alguna iniciativa de un ciudadano haya Sí, partidos de ley? sí, también. Eso es más común que un ciudadano se los hace lo que es en Ajá. Sí, o la otra es, aquí es la gestión también, ¿verdad? Entonces, si uno como ciudadano va, dice, bueno, pues yo la voy a presentar, pero pues ayúdenme a impulsarla y ya tener acercamiento con los diputados para que puedan ellos interiormente impulsarla. Les platico mi experiencia, por ejemplo, era una iniciativa de ley para apoyo a las personas de la tercera edad y nos pusieron muchas trabas. Yo en el personal di como unas 50 vueltas, peros. Tuvimos que medio negociar con los del PAN para que a través del PAN pudieran aceptar la iniciativa. Sí, yo soy una asociación civil de Cobuno y se me han dado muchas iniciativas, pero no. Quizás deberían dar lectura ahí, pero no. Sí, ahora también lo que están haciendo, anteriormente se tenía que hacer un dictamen por cada iniciativa. Eso es lo ideal. Pero como se empezaron a llenar de mucha carga, ahora dictaminan, no sé si en un año, me parece que les establecieron temporalidades en un año, no mueven los expedientes o no los analizan, pues pueden dar de baja. Y dar fácil en una sola 500 expedientes, 300 expedientes. Entonces, si no estás al pendiente de tu expediente, pues van. Sí. Y hacen un dictamen, para así lo firman y todo. No se resolvió en el tiempo y todo esto, pero De alguna manera, sería mejor que la iniciativa ciudadana
fuera dada a un diputado, si no hay una relación. Oye, Juan, Pedro, hay gente como tuya, si quieres. Pues también a las de los diputados también. Se las bajan. Las van así, y a veces no se dan cuenta Claro. después que... Claro. Sí, después control la mayoría y todo es que las existencias. Pero lo ideal a veces es tener los acercamientos y las gestiones para que los diputados pues puedan también, ¿verdad?, conocer y poder platicarla con los demás compañeros, hacer un consejo. Si es una iniciativa social, generalmente pues tiene mayor eco, ¿verdad?, que cuando tiene implicación económica, bueno, pues ahí ellos tienen que ver, ¿verdad?, es otra situación. Y los temas pues muy complicados, pues sí tienden a polarizar, entonces son los que batallan para tener consensos. Y luego que tampoco la pueda presentar, porque a veces ahí están, pero no la suben a todos para que la voten. Entonces en la Jocopo tienes que estar, vamos a decir así, vamos a meter esta y esta a votación. Y ahí es donde ellos seleccionan, de allá arriba se manejan muchas cosas ahí que manejen. Los presidentes, no, pero los presidentes de los partidos, los coordinadores de las fracciones parlamentarias son las que están con el juego, del dominó, y son los que van haciendo la jugada. Y los de abajo que no están en la Jocopo, pues no pinchan ni cortan. O sea, así se dice en España, no pinchan ni cortan. Nomás están ahí a la buena de Dios. Claro, si te llevas bien con tu líder, coordinador de tu bancada, pues, oye, métela ahí, mira. Y entonces él te puede ayudar a que tu iniciativa prospere. Sí, es un show. Si no se está viendo que todas las iniciativas que actualmente bien escritas, bien estipuladas en todo, y al final, cuando se ha escuchado. Pues sí, después se echaron a ley. O sea, sí. Hay que estudiarlas bien, porque luego hay trampas. Había un diputado federal que quería meter una iniciativa, él es actor, y quería meter una iniciativa en la legislatura pasada de un fideicomiso para los actores. Pero el que tenía mejor porcentaje del fideicomiso era él, pero nadie la estaba leyendo la iniciativa. Y nos quedamos una noche leyéndola y varios dijimos, oye, está ya mañana. En la mañana llegamos y corrimos la voz y dijeron, pues de veras, mira, fíjate aquí en esta página, ¿cómo digo? Si no la hubieran leído, porque todo, oye, vamos a votar a favor de esa iniciativa, a favor. Y el que anda aquí atrás de ti te dice, a favor. Va diciéndole, como el periódico, el que anda en el pasillo, así se hace aquí también. No, sí. Y entonces de repente dijimos, oye, no, Ya saben, cuando van. y se votó en contra, se dio un berrinche. Era un payaso, y sigue siendo un payaso ese actor. Hizo un berrinche de los mil trapos ahí arriba, y se enojó y se salió. Y luego al final echaba pestes a todos los diputados que no votaron por su iniciativa, muchos no votaron, pero estaba amañada. Sí, pues de ahí la importancia que les comentaba de hacer los cuadros comparativos, o sea, para poder saber qué dictan, qué ponen, qué hicieron. O sea, es importante porque a veces de la lectura así simple no adviertes hasta que dices, bueno, ¿cómo está ahorita? ¿Cómo está lo vigente? Ah, no, o sea, sí. Si existe una gran diferencia o ya identificas específicamente cuál es el fin político, ¿no? Claro. Muchas iniciativas tienen un fin político y es importante advertirlo. ¿Ander? Muchos manejan de esa forma. ¿Qué política es la que manejan? Por lo que yo pensé ver y no doy cuenta de que son fines políticos. Me interesa. Por eso es Que importante marcadas que representan el poder. que tengan un grupo de asesores que conozcan, que ya hayan trabajado ahí de preferencia. No digo que no puedan aprenderlo, pero en lo que van aprendiendo todos los procedimientos. Nosotros teníamos, yo en lo personal elaboré un prontuario, porque estando en pleno es a veces complicado poder estar operando todos los procedimientos, que es una moción, que es una interpelación, que si la suspensión del sonido, que
Entonces, lo ideal es que se preparen previamente, si van a ser, o si ya, ¿verdad? Pretenden ser candidatos públicos, que puedan aprender todos los procedimientos. El Congreso es un reloj, hay tiempos ya muy establecidos, por ejemplo. Pues ya sabemos, el 1 de septiembre es la toma de protesta. Para el 15 de septiembre ya tienen que estar las agendas legislativas. Para noviembre, para octubre, los municipios deben de mandar sus tablas de valores. Para noviembre tienen que mandar sus presupuestos. El gobierno del estado para el 15 de noviembre, si no me equivoco, debe de mandar su presupuesto de egresos. Para tal fecha, o sea, ya es un reloj, pero el pleno es otra cosa, ¿verdad? Las discusiones, igual que en las comisiones, prepararse con tiempo es lo ideal. Sé que a veces los tiempos propios del Congreso, pues son muy apresurados. Lo ideal es que un dictamen te lo circulen al menos con 24 horas. No siempre es así. No siempre te dan oportunidad de que puedas leer. Entonces, el tener un grupo de asesores que te permita, pues, poder sobrellevar esos procedimientos, ¿verdad? Para un diputado solo es complicado, la verdad. O sea, estar al pendiente del pleno, de las comisiones, de los comités, pues Y luego, si no van, es difícil. más difícil todavía, porque traen un grupo de asesores, sí, que están dos asesores. Sí, pues es el apoyo, ¿verdad? Porque pues no son especialistas en todo, sí, ni los asesores son especialistas, ¿verdad? Para todos los temas que ven. Por eso lo ideal, y como ya lo decíamos, cuando son temas muy específicos, lo ideal es que se vayan a consultas con grupos de trabajo que conozcan del tema. Si ustedes van a ser diputados, igual, si van a traer una reforma que sea muy específica, no sé, en materia de desarrollo urbano, por ejemplo, siempre es un tema muy complicado y necesitan rodearse de personas que le sepan al tema. Y no está mal, porque a veces dicen, no, es que los diputados no saben. Es imposible que sepan de todos los temas, pero es imposible que lo sepan. Y no es que los defienda, pero he estado ahí, o sea, lo ideal es que haya expertos que te puedan asesorar, que te puedan auxiliar, ¿verdad? Si tus mismos asesores no conozcan el tema, un amigo, o sea, siempre hay alguien que sabe el tema. Lo importante es que los puedan consultar antes de tomar una decisión o antes de presentar una iniciativa, ¿verdad? Pues ver la viabilidad de la misma para que, pues realmente, como les digo, pueda aplicarse y no sea ley muerta. Que ley muerta tenemos muchísimas cosas que no se aplican. Como se decía que había un cierto tiempo de periodo que los diputados estudian lo que era ¿cómo dijo usted? Agenda legislativa. Sí, pero también los municipios, había un problema, yo recuerdo también en este año, que no querían dar lo que era el presupuesto, porque también las dependencias municipales no estaban dando se puede decir que que iban a aplicar. ¿Qué fue el problema con el Ejecutivo? Sí. El tema con el Ejecutivo fue que había una diferencia. Hicieron una diferencia y los fondos, de hecho, ya resolvieron. Los fondos no se pueden diferenciar. O sea, no puedes hacer una separación de municipios. Pudieras hacerla por temas de ingresos, por temas socioeconómicos, por temas de recaudación. Puede ser, así es también igual se distribuyen los fondos, tanto del gobierno federal como de los estatales, cuando van a municipios, o sea, el fondo metropolitano, el fondo del ramo 33, las participaciones, es conforme a tu recaudación, conforme al predial, o sea, cuántos inmuebles tienes y cuánto recaudaste, ¿no? O sea, entonces lo que ellos hicieron fue, los municipios de unos colores van a tener este fondo, el resto de los municipios no. Entonces, es inequitativo.
porque no están siendo igualitarios. Pero ese tiempo nada más era supuestamente porque no habían pasado ¿cómo digo? Lo que iban a aplicar. Los proyectos. Los proyectos, es por eso que le detuvieron todo están como acá. Sí. Pues es que sí te los vamos a soltar, nada más que ocupamos el proyecto en el cual tú los vas a aplicar. Pues era como que una manera de trabajar conjuntamente. Sí. Requerimientos de obra. También tiene valores ahí en el municipio. Ya vamos. ¿Cómo dices? La ley es la ley. ¿Para quién? Bueno, para continuar, para poder ser, el dictamen resulta del análisis que realiza la comisión de acuerdo al tema que le corresponde a cada quien, ¿verdad? Las comisiones se organizan y hay una comisión de legislación, comisión de medio ambiente, de desarrollo urbano, las comisiones de haciendas municipales, que son 5, la de hacienda del estado. De acuerdo al tema se organizan las comisiones. Como ya habíamos visto, la iniciativa o la reforma o la iniciativa de ley o reforma se pasa a comisiones, se les da turno a las comisiones para que ellas las analicen y puedan dictaminar. Las comisiones se integran por 11 diputados y al menos debe estar aprobado por la mayoría, es decir, por 6 diputados de comisiones, para que pueda pasar al pleno y poder resolverlo. Si un dictamen no alcanza la votación debe estar suscrito por los 6 y al pasar está en los 6. No pasa ese requisito, no puede pasar el pleno al dictamen, entonces lo tienen que seguir reservando en comisión para que pueda pasar al pleno. Hay diferentes tipos de votaciones. Perdón, el dictamen puede aprobar, desechar o modificar la reforma. Si la modifica, debe especificar, igual como una exposición de motivos, cuál es la razón por la cual están modificando la iniciativa de ley. Anteriormente, la ley decía que no podías modificar nada que no fuera origen de la reforma, pero eso se fue modificando con la práctica, porque a veces de una reforma tenían que reformarse otros ordenamientos, y si la iniciativa de origen no lo había contemplado, no se podían hacer. Ahora, si en el origen no está, pero se advierte por las comisiones que derivado de esa reforma se requiere realizar otra de un artículo que no está contemplado ahí, lo pueden hacer para poder conjugar y completar la reforma. Entonces es importante considerar eso. Cuando un dictamen debe de traer siempre el intríngulis. ¿Qué es el intríngulis? ¿Qué es lo que estamos reformando específicamente? Es decir, se pone como decreto. Primero, se reforma, o único, depende de cuántos artículos. Se reforma por modificación el artículo 1, 2, 3, 4, párrafo segundo, tercero, quinto. Fracciones. Se reforma por adición el artículo 5, 8, con tales párrafos que se están adicionando o el artículo que se está adicionando. Y se reforma por derogación tal artículo o tal párrafo. Esto es bien importante
porque si no coincide el intríngulis con el decreto, va a haber un problema. Tuvimos que haberlo mencionado aquí y haberlo establecido acá. Deben de coincidir las dos cosas. Es importante el intríngulis, porque a veces en el proyecto de decreto se te va un párrafo que no le pusiste puntitos y no lo suprimiste. Entonces, si no le pusiste los puntitos en el decreto, pareciera que lo hubieras suprimido, lo hubieras derogado. Pero si no lo mencionaste acá, tenemos una alternativa para decir, no, fue un error y mandamos una fe de ratas. El tema es cuando no lo mencionamos en el intríngulis y tampoco lo pusimos acá, se entendería que lo estamos derogando. Entonces, cuando sucede eso, pues todo un tema, ¿verdad? O sea, porque una fe de ratas es solo de forma, no de fondo. Y el haber omitido un párrafo ya nos implica un tema de fondo, no de forma. O sea, el intríngulis es bien importante y verificar que esté correctamente, que coincida con el decreto. No digo que no van a pasar errores, ¿verdad? A veces por los tiempos, por los horarios, se cometen los errores de este tipo, pero sí tiene una implicación legal. Nos ha pasado que se derogan los artículos completos o al correr el articulado se repiten números que no se verificaron, que no estaban en orden. Pues hay que mandar a hacer la fe de ratas, pero pues el Ejecutivo no siempre te acepta una fe de ratas. Entonces ahí es cuando vienen los problemas y se tiene que volver a reformar porque no se estableció bien la redacción del intríngulis y el decreto. El dictamen, una vez aprobado en comisión, pasa al pleno para poder ser discutido y poder votarse. Puede ser directamente en el pleno modificado a través de dos partes del proceso legislativo. Un voto particular que puede modificar parcial o totalmente el dictamen, y eso lo haces cuando va a empezar la discusión. Es cuando se presenta el voto particular. O puede hacerse mediante reserva de artículos, que en este caso es para la discusión específica de cierto artículo, no del decreto completo. Son los dos momentos en los que se pueden modificar los dictámenes. La reserva, antes de votación, se pregunta si alguien tiene una vez que se hace la discusión, se pregunta si van a tener reserva y entonces empiezan a votar artículo por artículo de los reservados. Se vota en lo general y en lo particular. En lo general, estamos de acuerdo en que la ley vaya a aprobarse y se dejan solo los artículos que hayan sido reservados, es decir, los que alguno pide alguna modificación específica. Esos son los que se reservan y esos son los que se votan en lo particular. Si no hay artículos reservados, se vota en lo general y en lo particular, pero sí tiene que haber las dos votaciones. Y puede aprobarse, desecharse, modificarse igual, si el pleno está dentro. Hay diferentes tipos de votaciones. Hay, como ya lo mencioné al inicio, hay leyes con un rango constitucional. Esas necesariamente ocupan las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura, es decir, 28 votos. Todas las constitucionales necesitan eso. La constitucional y la ley, las de rango constitucional, aparte necesitan 2 vueltas. ¿Qué significa que requieren 2 vueltas? Uno es que tienen que abrirse a discusión, es decir, que están de acuerdo, y eso solo requiere la votación de la mayoría simple, es que están de acuerdo en que esa ley pueda discutirse para después de reformarse. Se hace un procedimiento muy sencillo, se aprueba, abrir la discusión, cada grupo legislativo hace un posicionamiento y los extractos se manda a publicación del periódico oficial.
Después se va a una segunda votación. Tiene que pasar igual el procedimiento en comisiones y vuelve al pleno, y ahí es donde se requiere la mayoría calificada, los 28 votos. Si no alcanzan la mayoría calificada, se desecha totalmente la ley de la reforma. Necesitan estar los 28 al pase de lista y los 28 para poder para hacer la votación. Estas leyes, como ya lo mencionamos, no tienen derecho de veto, por tanto el Ejecutivo se mandan a publicación. Y en este caso, hay también, y no lo mencionan, cuando presentan una iniciativa, se va a comisiones. Pasa el pleno, o sea, en asuntos en cartera y lo turnan a comisiones. Las iniciativas también pueden votarse en ese momento. Solo en casos muy extraordinarios, en que sea una solicitud de emergencia y debe de documentarse. O sea, se recibe la iniciativa, la anuncian en cartera, nos llegó una iniciativa de la ley de emergencia policial, por ejemplo. Y un diputado solicita que por su obvia y urgente resolución requiere que se vote en ese momento. Es la única forma y debe de aprobarse por el pleno que se omita pasar a comisiones. Puede hacerse y se ha hecho. Recuerdo solamente que se ha hecho con una ley orgánica del Poder Ejecutivo. No daba el tiempo de que pasara a comisiones, entonces en ese momento se solicitó la aprobación. Y en ese momento el pleno discutió directamente la iniciativa y directamente se votó. Pero son casos muy extraordinarios. En realidad, generalmente cuando se quiere darle una urgencia, cuando se va a comisiones, se solicita que se le dé el carácter de urgente. ¿Para qué? Para obviar las 24 horas que se requieren para poder sesionar comisiones y para poder subirlo al pleno. Entonces, ¿sí se puede votar directamente una iniciativa de ley? Sí, se lo aprueba el pleno y lo pueden votar en ese momento sin turnarlo a comisiones. Y como les digo, es una situación súper extraordinaria. O sea, es algo muy urgente que raras veces pasa. Así no. Y las votaciones, pues les digo, solo las constitucionales son las de 28 votos, las demás son mayorías, es decir, de los presentes. Es por la mayoría de los presentes, sean 22, incluso puede estar pase lista 22 y con eso se aprueba, o pueden estar menos, al pase lista 22, que es lo que se requiere para iniciar la sesión, y a lo mejor no todos están de acuerdo y con 14 votos se aprueba, dependiendo de los que estén presentes. Es mayoría. Eso es así de cómo es el procedimiento, y lo que me gustaría ahorita es que pudiéramos hacer un ejercicio, que hagamos equipos de tres, para que puedan hacer de forma muy rápida, o sea, una iniciativa de ley conforme a la estructura que estuvimos comentando. Entonces, para que puedan discutir. ¿Nos pudieran mandar la presentación? Sí, claro. Sí. Ese material no lo pueden mandar Sí, se lo pasé a Sally. Ahorita, pero me va a ser la secretaria, no va a poner la fecha, mi Bueno, ahí están los tres. Métete con los sabios. Que se vuelve sabio. Individualmente. Pues sí, eso es lo que no, lo que
Es que es lo que no A ver, Maestra, ¿en qué parte de la ley de educación viene lo que habíamos hablado sobre que toda escuela tiene que tener un maestro mínimo de apoyo? No recuerdo el artículo exacto. Quiero revisar. Económica, social. Comenta Gael Eugenio Torres López, yo propongo una iniciativa de ley la cual sea reducir el predial Cobrarle una cuota fija. Nada más que la desarrolle, o sea, por ejemplo, en este caso tendría que ser a la ley de Hacienda de los municipios, que es donde regulan las contribuciones, los derechos, los impuestos, y ahí dice, por ejemplo, el impuesto predial y cuánto es lo que tenemos que pagar conforme tal. Entonces ahí tendría que hacer la reforma. Esa sería. Sí, o sea, un maestro de educación pero, por ejemplo, fortalecer la educación especial de educación básica, incluyendo los personas con discapacidad. ¿Cómo lo fortaleces si ni siquiera no tienes maestros? Sí se escuchó lo que dijo la licenciada, la licenciada ahí en línea, la licenciada social de Lo último, sí, lo que sé yo en muchas voces, pero lo que acaba de decir de la ley. Caminar para que ¿Cuántas más que mandaron? Pero tendrían que ponerles acuerdo, o sea, ¿qué tipo de reforma es? Si es una nueva ley, si es una modificación, si es una reforma, revisión, y específicamente. Digo, igual no tienen que checar la ley específica, pero ustedes van Bajar un predial, Sí, sí. con el delito de que él proponía una iniciativa de ley donde bajaran el predial a plantar un árbol. Eso está muy Lo dijo ahorita en línea, lo que se nos dio la observación en línea. No. Lo que quieren y lo apoyar a desarrollar pues googlear. Ya tenemos las iniciativas que teníamos. Sí, a ver, una con datos. Todo muy bien. Sí, no. Pero le puedes compartir de tu cel. Sí, no, sí, pero pensé que había No. Muy buena de una adición a la ley de movilidad. No, yo le sigo la es que lo que me dice, bueno, pido sobre eso. A ver, ¿cuántos Estamos en el órgano que monitorea el desempeño de los diputados, los indicadores, y iniciativa de la reforma de las iniciativas de ley, la del chapulín. Adición. O sea, siempre con un partido que con ese partido, te vas tú y el partido sigue teniendo el posicionamiento. Se puede hacer en materia económica. Sí. Sí, ¿verdad? Y va dirigido a Secretaría de Economía. Sí, ¿qué es lo que voy a sacar el...? Es que yo tengo varias. ¿Ya tienes borradores? Sí. Este es de nuestro equipo. Dale, aquí está. Mira, voltea así.
Nomás hay que acomodarla como nos dijo. Voy a sacar de ahí el documento. Ok. Oye, había alitas el sábado. ¿A quién? Ah, sí. Sí, o sea, ¿Qué tal? Ah, que me comentó, sí, lo había buscado. Sí, no, por lo que platicamos, se siente contra La las ven ahí. Sí, se siente contra las cuerdas. Sí, de hecho me dijo que ya es un hecho que va una chava. Yo, quién sabe, todo puede pasar al final de cuentas. ¿Cuál movimiento? No, ya están haciendo estructuras. No, ya quedó fuera. Sí. Ya está peleado. Es que ese no es mi compadre, que se agarró de ahí, pero le han de haber dicho a Samuel, güey, le vamos a sacar todo esto. Bueno, por eso la urgencia de quedar en otro lugar por el fuera. Por el fuera. Pero a lo mejor Samuel por eso dijo, ¿sabes qué? Ay, este me lo van a tomar. Y se agarró de eso. Un favor, es que sabes que no aguanta dos clavijas. Nada más, si corres tu silla y el tuyo lo pones en la otra para que me dé corriente. No sé por qué, pero es contacto, ándale. Sí, es que ese switch no soporta del seguimiento. Lo tienen contra las cuerdas. Ah, aparte ya le saben todo. O sea, no hay manera de que no le saquen nada en una campaña. Por eso su único salvable es el juego. No, ya como es Víctor, lo va a querer. A decir, me la pagas. Hay que verlo con Chuy Pérez. El hermano Víctor Pérez, de ahí de San Juan. Es que eran tres, ¿verdad? No sé qué falleció. Sí. Ay, ¿qué te dijo? Que quería hablar conmigo, le dije, yo no me siento con nadie, se siente licenciado de mucho. Pero tú eres la secretaria general, es el presidente del colegiado, yo no hago ningún trato, le dije, todo es con él. ¿Qué crees que quiere? Según él está separado ya de su hermano y que vamos a hacer algo y yo te pongo toda mi estructura. Así no. Bueno, dime cuándo y yo te siento con él. Porque lo que no, también se fue a sentarse con Abel y que lo batearon también de Morena, ¿no? Sí. Va una chava. No, ya está mal. Sí, puede ser nada más. ¿Sabes también quién se sentó con el IGN? Es Pedro Gacha. El reglamento. El de Guadalupe. Y aseguró que va. Sí, a mí me acaban de decir que se la van a quitar. Y yo le dije al IGN, no haga tratos con él todavía, porque a Pedro se le acostumbran tumbarlo. ¿Por qué no me quieren reunir? Pues por algo será, ¿verdad? Siempre lo toca, le dije, no haga tratos con él todavía, yo siempre lo van a tumbar. Dice, no, mira, ya me dijo que ya le dijeron allá en México. Y lo van a tumbar, dice, yo sé lo que digo, y ahorita me están diciendo que sí, que va un PRI, que va el PAN. Es el reglamento interior. Claro. Para el Congreso. Esa es fracción 22. O sea, yo tengo aquí. No quiere el switch. No me das chance tantito, nomás para hacer el ejercicio ahorita. Y apenas que desconectes tu switch. Que solicitan una iniciativa a las 8 de la mañana para estarla presentando a las 11 de la mañana porque quieren subirla al pleno. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que como que es un trabajo laborioso, ¿verdad? Pues sí, pero entonces para que vean que una iniciativa lleva un trabajo, ¿verdad? De estructurarla bien, de redactarla. Bueno, entonces empezamos con el primer equipo. ¿Cómo se llama el equipo?
Por eso lo roté. Es una iniciativa de ley dirigida al Congreso del Estado. A ver, si usted también pone atención y podemos ir también viendo la propuesta de ellos. Fecha 17 de octubre de 2023. Es una iniciativa de ley dirigida al Congreso del Estado por personas del municipio de Santiago, Nuevo León, en virtud de las necesidades existentes en el transporte público. Solicitamos que se amplíe el horario del servicio de transporte público por ser necesario la movilidad, ya que en la actualidad termina de elaborar a las 8 de la noche. Necesitamos un horario amplio hasta las 12 de la noche. Nosotros también, porque nosotros que artículos están en la ley de movilidad, aquí la estructura que debe llevar, solamente es una idea la que se está proponiendo. Bueno, por ejemplo, hay una pregunta ahí en esa iniciativa. Los permisionarios Son privados y ellos regulan sus propios horarios de ruta. ¿Tienen creencia una iniciativa como esta que compete al legislativo? Sí. No todos los temas necesariamente derivan en una iniciativa de reforma, porque no son competencia de una legislación. En este caso, eso estoy segura que no correspondería en la ley, exactamente, porque no es de regulación ahí. Digo, igual puede pasar, o sea, no digo que no, porque hay muchas cosas que no corresponden en ley y no obstante, los diputados lo aprueban. Es que Santiago tiene un problema en el transporte, que deja laboral interno, o sea, es en general. O sea, nada más el camión pasa 3 horas y el que va por carretera pues ya lo alcanzó. Pero las personas que estamos en los puntos sanitarios adentro, no hay transporte, se puede ir muriendo la persona y si, por decir, la ambulancia no la pediste al tiempo y el carro está descompuesto o en otro ya, o sea, no hay cómo moverte. Entonces ahí se metería algo más amplio. Ahí más bien correspondería a un punto de acuerdo. Un punto de acuerdo es un exhorto cuando no es de competencia de regulación normativa al Poder Ejecutivo para que el Ejecutivo considere llegar a un acuerdo con los transportistas de una actividad local. Si no correspondería como tal, una reforma, les digo, no necesariamente, no obstante, que a veces hay reformas que no deberían de ir, porque los diputados dicen que sí y lo aprueban así. Entonces, no, o sea, lo normativo no correspondería, pero pudiera ser. Que el legislativo mandar un exhorto al ejecutivo y que el ejecutivo realmente quiera. Yo tengo una ley aquí con esto, pero se puede redactar Se puede redactar un documento que pueda mandarse al ejecutivo. Sí, y el ejecutivo está obligado a tomar en consideración. No necesariamente. No, es un exhorto. De hecho, es una de las cosas que ahorita en campaña se está usando mucho, con todo respeto, nada más para picarle los ojos a las personas. O sea, que llega el diputado y tiene su propuesta, no levanten firmas, porque de hecho, es una de las personas que le dijeron, levantan firmas porque lo vamos a quitar al Congreso y esto. Y le dije, no, pues es que es algo como local. O sea, como que es más así. Sí, o sea, luego, estoy segura que no corresponde, pero también es cierto, hay luego reformas que por ser una trascendencia social, pues logran una reforma. Es una gran necesidad. Yo creo que cualquier parte que los pueda, es público, los horarios. Absolutamente nada. Si una persona va de turista a visitar, por decir, la cola de caballo, si esa persona no tomó su transporte a la hora necesaria antes de salir,
esa persona ya se quedó saciada. Entonces, si no conoce a nadie, se va a sentir como que para dónde me voy. Ahora me tengo que ir caminando de todo cola de caballo hasta la carretera para poder ser un Segundo equipo. Los mejores. Hicimos nada más una adecuación, ¿no? Una reforma al artículo 39 del reglamento interno del Congreso del Estado. La propuesta o la adición a la reforma, el motivo es, primero el motivo es vigilar el desempeño laboral de los diputados en su gestión legislativa. Fracción 26, que pensamos que había 25 y cuando pusimos la fracción 26 es la que nosotros vamos a adicionar, integrar una comisión ciudadana que vigile y evalúe todo el trabajo durante su periodo de gestión, o sea, los 3 años. Inciso 1. Solicitar informe personal a cada diputado en forma trimestral de su plan de trabajo en su distrito. Todo va a ser cada 3 meses, es el reporte. La Comisión Ciudadana va a pedir también a cada diputado que dará a la Comisión de Ciudadanos un reporte financiero de la aportación de su bono de gestión. ¿Qué hizo con su bono? Que no es realmente mucho, solo 20,000 pesos. Y la gasolina que van a gastar. No sé. ¿Poco les da 20 pesos? Entonces va a 35. En ese entonces estaba más como Pero eso es relevante. Empezamos con 20. Creo que son 80. No, son más, pero para la gestoría y todo eso. Sí, Ok, perdón. todavía no termina. ¿Vas a comentar? Ahorita que está. Estamos aquí. Y cada diputado dará también a la Comisión Ciudadana de Vigilancia un reporte, bueno, ya lo dije, de financiero de la aportación de su bono de gestión. Y por último, inciso 3, reportar las labores de gestoría, o sea, qué se logró, qué labores hizo con su bono. O sea, que puede haber dicho, me lo gasté en esto y en esto y en esto. Pero ¿dónde está el soporte? El reporte. Fotos, Beneficiarios. Exacto. ¿A quiénes se le dio? ¿Qué se le dio? Entonces, pues es más o menos, o sea, no logramos hacer más. Muy bien. Ya tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿tiene injerencia proponer una iniciativa de ley al legislativo, pero que ellos tengan injerencia en crear una comisión ciudadana? Pues ellos la pueden promover o pueden Sí, crearla para que lo vigilen. Sí. Sí, y lo ideal ahí, por ejemplo, esa propuesta sería que se regule cómo se integra, cómo van a seleccionar a los ciudadanos, cada cuánto dura. Porque pregunta, digo, todos ellos tienen poder. Un ciudadano mortal es menos de 0 en un poder legislativo. ¿No sería mejor crear un órgano interno facultado para sancionar administrativamente al cuerpo legislativo? Existe un órgano interno de control, que es una Contraloría. Entonces, ellos, ese órgano puede sancionarlos administrativamente. Pero no tiene una función ahora. No, propiamente no. Por eso se puede proponer crear un órgano interno con mayor peso. O pasarle esas atribuciones a la Contraloría. Mejor, si ya está, para que no... O sea, que haga una revisión. Pero actualmente no se hace.
ese procedimiento. Pero la Contraloría la controla los diputados, entonces. Sí. Está bien la idea, pero yo tengo una experiencia. Yo participo en una asociación civil que se llama Visión Nuevo León. Tenemos 10 años trabajando y estamos directamente monitoreando la Cámara. Es bien difícil y te batean todo. O sea, eres menos de cero. Por eso es importante que se cree un órgano interno a la par de ellos, porque no va a funcionar. Es que depende también de dónde lo estés exigiendo. O sea, si lo exiges como organización de la sociedad civil, es muy difícil que te hagan caso. Por eso estaba comentándoles que tuvieran diferentes tipos de secciones que pudieran empujar, como la academia, como el sector empresarial. Son sectores que se inmiscuyen dependiendo de las leyes que se realicen, y es por eso que van a empujar, porque si lo pones desde el interno, no va a suceder nada. O sea, no se van a sancionar entre ellos mismos. O solo que tú digas, oye, ¿sabes qué? Va a estar alguien, un representante del legislativo, un representante, el presidente de la Cana, el presidente de CAINTRA, el presidente... Aquí el asunto puesto de integrar la Comisión Ciudadana, que puede estar integrada por un rector del TEC, de la universidad, el de la Carita, el otro o sea, empresarios. Ya sucedió, eso que están comentando, ya sucedió hace 3 años, no, 4 años. Sin embargo, con este nuevo gobierno que entró, lamentablemente los que empujaban en aquel entonces son los que ahorita están trabajando en las secretarías que y es por eso que se pagó ese empuje. Bueno, sí, ahorita que no entre en eso, porque si yo gano como diputado, no quiero vigilancia. Que sí te están pidiendo lo que es el resultado de es una broma. pero estamos Sí, está primero lo que lo de la mano con el legislativo, porque tienes que hacerlo partícipe. Si no, no avanza, no procede. Sí, o sea, sí debería de ser. No van a creer la ley. Yo coincido que si es un órgano interno, difícilmente pueda ser el objetivo. O sea, creo que nutrido ciudadanamente funcionaría mejor. Porque si ya tienes un órgano interno, ahora sí, la ciudadanía puede exigirle a alguien. Ahorita no hay mente, ahorita es hablarle, le hablan a quién, a todos, pero a todos quién. Entonces, si hay un ente, un órgano interno facultado para monitorear, ahora sí, oye, como ciudadano, pedirle cuentas, ¿nos puedes pasar las actividades del diputado del distrito 3? Ay, pues. El siguiente equipo. Siguiente. Pues la Cámara de Origen es el Congreso del Estado, y el fundamento jurídico es el artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León. En la primera ocasión, la breve descripción del problema. En Nuevo León, la educación especial está destinada a personas con discapacidad, sobresalientes. El Estado tiene la obligación de fortalecerla a través de la capacitación de los maestros y personal de las escuelas de educación básica, con la finalidad de apoyar e integrar oportunamente y de manera productiva a los alumnos de educación especial. Existe un crecimiento de población en el Estado y por consiguiente de alumnos con necesidades especiales. Con la finalidad de darle cabal cumplimiento a lo relacionado con el número 49 de la Ley de Educación del Estado, es necesario modificar el artículo 50 de la Ley de Educación del Estado, que cada escuela cuente con el equipo de UDEI, Unidad de Educación Inclusiva, para darle el servicio a los alumnos que lo requieran. Esto para que el alumno tenga una educación de calidad. Y en la denominación, pues se realizó un diseño de decir que está conforme al libro
La ley primero, el capítulo, y luego de lo que habla el capítulo y de la sección. En este caso es la ley de educación del Estado, el capítulo tercero, del sistema educativo estatal, de la sección 4 de la educación inicial, la básica y la especial. Y lo que se reforma es el artículo 11. La autoridad educativa estatal deberá ampliar este servicio a todos los niveles de educación básica, fascinados y basados por la autoridad. He ahí lo que queremos. La autoridad educativa estatal deberá ampliar gradualmente. No pretendemos que se haga gradualmente, sino que la dirección, para cumplir con los fines de la educación especial, la Dirección General de Prevención y Coordinación Educativa estatal deberá asignar a todos los niveles de educación básica un equipo interdisciplinario. Es decir, lo que tratamos de explicar es, no tienes que esperar a que te digan que hay el niño, sino que para garantizar la educación tienes que tener asignado ya a un maestro dentro de la institución. Por derecho, o sea, a la educación, él no te tiene que pedir nada, entonces no tienes que tocar. Y esa es la motivación. Y luego ya viene con el artículo transitorio, bla, bla. Ah, bueno, y en transitorios, ¿qué pusiste? Entre modificaciones estará en vigor al día siguiente de... ¿Y no le pones temporalidad? Todavía no, porque no alcancé a ir. Tienen 10, nos quedamos. Ya pueden ser diputados. ¿Y el último equipo? Bueno, digo, no está así esquematizado. Porque es una propuesta, es un borrador en propuesta de materia económica, es lo que pues a mí más me gusta, ¿verdad? Bueno, viendo la relevancia que compete la pequeña y mediana empresa en México, para mí pues es el motor realmente del desarrollo económico. Creo que está siendo muy descuidada. Yo creo que nuestro gobierno actual pues la ha dejado a un lado por sus intereses, por su corte ideológico que está enfocado en otras cosas, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta podría ser una propuesta, digo, ya es que se puede hacer en local o federal, pues, tal vez podría ser inclusive federal. Primero que nada, pues yo creo que le competiría a la Secretaría de Economía y sería invertir en incubadoras de negocio gratuitas para pequeñas y medianas empresas. Es decir, que el gobierno tenga así como destina muchas causas o a muchas instancias capital, pues yo creo que debería de destinar esto para el desarrollo de pymes. Como te digo, al final de cuentas son el motor. Emplean alrededor del 80-85% de la población en México. Entonces, estrangularlas es un suicidio económico también. Y no desarrollarlas también, ¿verdad? Creo que las pequeñas y medianas empresas tienen demasiada carga fiscal. Eso es otra forma de, pues ahora sí que aplastar con el pie la manguera, ¿no? O sea, puede ser un caos económico. Entonces, yo creo que deberían de destinar un presupuesto para incubadoras, es decir, para el desarrollo de pymes, ¿sí? Y por otro lado, hablar con el sector privado, es decir, los que concentran el 90% del capital, estamos hablando del 5-6% de las empresas, por así decirlo, y hacer una labor para que participen también en el desarrollo de pequeñas empresas. Yo creo que el capital que se conserva o que se genera en la cúpula
solamente está destinado para propias inversiones, por lo regular va a fondos de inversión de Estados Unidos, o ahí se esconden otras islas que no están reguladas. Y en lugar de eso, pues hacer que el empresariado aporte al desarrollo es decir, que en lugar de que se quede arriba en sus propios gastos, en sus propias inversiones, pues también que baje, sí, a los sectores más abajo, ¿verdad? Para que se estimule más la economía. Obviamente, pues tienen que tener una retribución, nunca lo van a hacer, sí. Y para mí una retribución hacia ellos, pues podría ser, obviamente, una premiación fiscal. Yo lo que propondría es juntar a los empresarios de cierto nivel, ¿sí? Y pues desarrollarles un esquema de premiación, pero con el fin de seguir desarrollando los niveles más bajos del emprendimiento. Otra propuesta pues, sería apoyar a las empresas exportadoras. Considero que hay mucho empresariado local que también necesitamos que lleve sus productos a otros mercados. Y pues es prácticamente algo que tampoco se le pone mucha atención. Y cuando tú quieres vender algo fuera, lo sé porque yo estoy en comercio exterior, comercio nacional, pues también hay mucho lío, ¿no? Entonces, hacer que las pequeñas empresas tengan, ahora sí que cero costo para exportar, pero también invitar a empresas externas, pero también invitar a empresas del exterior a que traigan productos aquí. ¿Con qué finalidad? Pues estimular la competencia y mejorar la calidad y el desarrollo empresarial también de las empresas locales. ¿Y cuáles serían las ganancias colaterales? Bueno, las cosas muy a largo plazo, pero realmente no. Reducir la delincuencia. Yo creo que entre más tengamos ocupación de personas que aunque no tengan estudios, porque luego decimos, no, es que los empresarios por lo regular deben tener cierto nivel de estudios, no, para nada. Si empezamos a poner incubadoras en todos los niveles y empezamos a ocupar a los jóvenes en actividades de este tipo, automáticamente la delincuencia se reduce. No podemos contrarrestar la delincuencia con más delincuencia, o sea, es como un cuento de nunca acabar, nunca vamos a... Son dos poderes que no se eliminan uno a otro. Pero si lo hacemos a través del desarrollo económico, yo creo que podemos reducir la delincuencia y no a largo plazo. En un mismo sexenio se pueden ver esos cambios. Y pues bueno, obviamente empleos, no está estructurado, pero pues eso serían las propuestas de... Existe una ley de fomento al empleo y la inversión y existe una ley de MIPIMES. Ahí se establecen ya fondos específicos de apoyo e incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas y fomentar el empleo. O sea, es decir, también aparte se generan disposiciones anuales de incentivos fiscales para las empresas. Por ejemplo, cuando aprueban todo el paquete fiscal, eso desde hace muchos años se hacen incentivos fiscales, por ejemplo, por generación de nuevos empleos, no pagan el impuesto, no sé qué dice, es sí, o sea, el del Estado, ¿no? Y por emplear a personas con discapacidad también, ¿no? Entonces, sí hay algunos incentivos y sí hay fondos. Tendrías que revisar específicamente qué es lo que ya existe para encuadrar lo que no está, cómo poderlo, exactamente. Yo creo que el tema del fomento a la innovación en estratos bajos es muy bueno. Cierto lo que tú dices y yo coincido totalmente. Yo creo que todos los que hemos andado en calle vemos esa desigualdad que se genera
Y pareciera de repente que la clase social baja no pudiera acceder o no tiene las oportunidades. Y los estigmatizamos porque decimos, pues son una clase baja, ¿no? Pero a veces no les damos las herramientas. Yo realmente creo que la educación es justo ese elemento para acortar las desigualdades que existen y esos polos que se han generado socialmente. No todos tienen las oportunidades, algunos las buscamos porque tenemos un impulso, porque tenemos una red familiar o una red de apoyo que nos impulsa, pero no todos tienen esa oportunidad. Entonces yo creo y estoy convencida que ese sería una muy buena propuesta, encuadrándola perfectamente en donde debe ser, Sí, para que sea una obligatoriedad, ¿verdad? Sí, O sea, claro. para que se generen lo que pueda hacer. Existe una ley de juventud donde también dice que se debe apoyar, que ahí es donde digo, a veces tenemos muy buenas leyes, el tema es que no las aplican. Sí. Entonces, siempre los temas sociales, siempre, ya lo que les decía, siempre van a encontrar la cabida para promoverlos y para impulsarlos. Entonces, traten cuando hagan esas propuestas justo de encuadrar y buscar el tema muy social. Sí, porque realmente no es que las clases bajas tengan menos capacidad, no, o sea, tengan una capacidad, a lo mejor no tienen el mismo acceso a la información que tienen gente que ya estudió licenciaturas, etcétera, pero no necesitas, estoy convencido que no necesitas tener una licenciatura para poder acceder a ese tipo de información y que tengas maestros de manera gratuita, pagados por el Estado, que estén emprendiendo, que no, a lo mejor no sean maestros como tal de una universidad, pero que puedan ser coacheados, que te puedan guiar, sí, que estén subsidiados por el gobierno, abrir un montón de jugadores que tengan opción, que sea la cosa más boba, pero que puedan llegar los jóvenes a decir, oye, tengo esta idea, a ver qué, pero que los pongan equipados también, ¿verdad? Sí, no va a ser encartelarse en el desarrollo de nuevas tecnologías, de los chavos que estudian así, qué padre. Pero pues no, porque nada más ellos, o sea, si el gobierno le mete... Si tienen otras habilidades más abajo. desarrolladas que no en todos los estratos, ¿verdad? O sea, ellos tienen ciertas habilidades y coincido totalmente contigo, ¿verdad? O sea, solo hay que encauzarlos y definitivamente es una acción preventiva que reduce el impacto en el tema de seguridad. O sea, siempre, no, la seguridad y todos lo sabemos, no se combate nada más con patrullas, con elementos, con policías. El tema preventivo es un tema que a lo mejor no se ve a corto plazo, pero se ve a largo plazo y tiene un gran impacto. Sí. Lo que creo es que debe siempre documentarse y hacer mediciones para que realmente puedan observar los resultados, porque es como lo que pasa con la educación. Si no se miden, no se ven los resultados. Entonces, no hay forma de ver el impacto que realmente tiene. Vemos los casos de éxito, ¿verdad? Pero no vemos el impacto real de la educación en la reducción de la inseguridad, en el tema preventivo. Entonces, la seguridad es un tema transversal y es un tema de conjunción entre muchas acciones. El tema de las mujeres, el tema de prevención, el tema económico, o sea, todo está ligado para lo que siempre demanda la población, es seguridad. O sea, no están aisladas las cosas. Si lo vemos de esa manera, pues no vamos a lograr nunca el objetivo. O sea, porque se hacen justo eso, acciones aisladas. Los de línea no los podemos escuchar. No, no hubo comentarios. No, nada más ese que le dijimos. Vale. Le puedes poner ahí un comentario que si hay alguna observación, alguien quiere participar, nada más. Si alguien hizo el ejercicio y desea compartir.
Ya, eso es muy bien. ¿Alguien más gusta comentar algo? Está. Estoy bien. Lo que pongan más. Yo no, muchas gracias. ¿Cuántos están en línea? 10. 10. 9, si no, se no cuentan la compuesta. No pusieron nada. Que están inscritos. Están en eso. Pues pueden perfeccionar sus iniciativas, sus ideas y presentarlas al Congreso. Se puede perfeccionar también la forma de que la promoción del voto, todo eso, o se usa nada más cuando es. No, sí. Pues para hacer usar más, por decir que el voto sea, por decir, ya que es una reforma de que sea obligatorio, porque muchas personas no cumplen con eso. Sí se puede hacer en la iniciativa. Las reformas electorales tienen una publicación, tienen que estar. Pusieron en el chat, pregunta Rebeca Joy Martínez, ¿cómo se podría hacer una propuesta para ofertar otras opciones de transporte en el municipio de El Carmen? Es que van. Ahí sí tendré que ser directamente al Ejecutivo, que es quien regula el tema del transporte. No es propiamente una atribución del Congreso, emite leyes, pero son generales, no particulares. Sí. Sí, nada más las leyes electorales tienen que estar promulgadas